19 centavos. Eso era menos de lo que costaba una taza de café en Savannah aquella mañana. Pero esa mujer, su vida había sido tasada exactamente en eso, 19 centavos. Era el 7 de noviembre de 1849. El mercado público de Savannah estaba vivo como siempre, cascos de caballos golpeando la piedra, voces superpuestas, risas, regateos, el olor a sudor y mercancía vieja flotando en el aire. Y aún así, algo se sentía distinto. Como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. En el centro del mercado, sobre la plataforma de subastas, estaba de pie una mujer joven. Sus manos estaban atadas con una cuerda áspera, tan apretada que la piel de sus muñecas estaba abierta y morada. No sangraban ya, señal de que no era la primera vez que las ataban así. Tenía 22 años. Y estaba embarazada de 5 meses. Su vientre no podía ocultarse, por más recta y silenciosa que se mantuviera. No lloraba. No gritaba. No suplicaba. Miraba al suelo, como si su mente ya no estuviera allí, como si hubiera aprendido que mirar al mundo de frente solo traía castigo. Nadie estaba seguro de su nombre. En algunos registros aparecía como Dina. En otros, como Diana. El sistema ni siquiera se molestaba en decidir si merecía una identidad fija. El subastador se llamaba Cyrus Feldman. Un hombre con años de experiencia vendiendo personas como si fueran ganado. Abrió su cuaderno y alzó la voz, esa voz entrenada para atravesar el ruido del mercado. Esclava femenina. Aproximadamente 22 años. Experiencia en trabajo doméstico. Embarazada, 5 meses. Algunos hombres asintieron. Otros contaron monedas en sus bolsillos. Nada fuera de lo normal. Entonces Feldman leyó la última línea. Oferta mínima, 19 centavos. El mercado quedó en silencio. No un silencio cómodo. Un silencio incómodo, inquietante, casi supersticioso. ¿19? Rió alguien. ¿Está enferma? Algo debe estar mal, murmuró otro. Nadie vende tan barato sin una razón, dijo una voz baja. En ese mundo, el precio lo decía todo. Barato significaba problema. Significaba maldición. Significaba muerte. Incluso Feldman dudó por un segundo y miró a la mujer. Él lo sabía. 19 centavos era una advertencia. Aléjate. Y aún así, 3 hombres se detuvieron. El primero era William Hadley, un comerciante conocido en Savannah. Elegante, limpio. El tipo de hombre que jamás parecía ensuciarse las manos, aunque siempre olían a dinero. El segundo era un desconocido. Alto, delgado, parado al fondo de la multitud. Su rostro estaba medio oculto por la sombra de su sombrero. ¿Y el tercero? El tercero hizo que el aire cambiara. Thornton Graves. Cuando su nombre empezó a circular en murmullos, algunos hombres bajaron la mirada. Graves era dueño de una de las plantaciones más temidas del condado de Chatham. Un lugar donde la gente entraba a trabajar. Y no siempre salía con vida. Graves observó a la mujer sin emoción. No con deseo. No con curiosidad. Sino como alguien que evalúa una herramienta. 19 centavos, repitió Feldman. ¿Alguna oferta? William Hadley levantó la mano. 19. Algunos se sorprendieron. Si Hadley estaba interesado, significaba que algo había detrás. Thornton Graves sonrió levemente. 25 centavos. Hadley apretó la mandíbula. 50. $1, dijo Graves, dando un paso al frente. La subasta empezó a sentirse como un espectáculo. Pero entonces, una voz surgió desde atrás. $10. Todos se giraron.
El hombre del sombrero avanzó. Se lo quitó lentamente. Un viejo corte cruzaba su mejilla, como una cicatriz de guerra. Sus ojos estaban tranquilos, demasiado tranquilos. ¿Nombre? Preguntó Feldman. Jacob Marsh. En ese instante, la mujer levantó la mirada por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de Jacob. Y nadie en el mercado lo notó, pero en ese segundo exacto. El destino cambió de dirección. 20, gruñó Graves. 30, respondió Jacob sin dudar. 50. 100. Los murmullos crecieron. $100 ya no era caridad. Era intención. 200, dijo Graves, con frialdad. Silencio otra vez. Jacob miró a la mujer. Y luego habló. 300. Graves sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa real. 500. La multitud contuvo el aliento. 700, dijo Jacob. El mercado ya no estaba entretenido. Estaba tenso. 1000, escupió Graves. Jacob inhaló lentamente. 1200. El golpe fue inmediato. El subastador tembló al cerrar la venta. Vendida, a Jacob Marsh. $1200. El ruido regresó. Las historias empezaron a nacer. Pero Thornton Graves no escuchaba nada. Solo miraba. Porque entendió algo en ese momento. Esa mujer no había sido vendida para vivir. Había sido vendida para desaparecer. Y Jacob Marsh acababa de romper ese plan. Jacob Marsh no alzó la voz cuando dijo 1200. No hizo falta. El número cayó sobre el mercado como una piedra en agua quieta. $1200 no era una oferta impulsiva. Era una declaración. Un mensaje claro, esto importa, y no voy a retroceder. Thornton Graves giró lentamente. De cerca, era aún más intimidante. Alto. Ancho de hombros. El tipo de hombre que caminaba como si el mundo tuviera que abrirse a su paso. Sus ojos se movieron de Jacob a la mujer, y de vuelta a Jacob. Calculando. Midiendo. Evaluando el riesgo. William Hadley había palidecido. Esto ya no estaba bajo control. Su tarea había sido sencilla, deshacerse de una mujer, rápido y barato, sin ruido. Ahora el precio había subido, y con él, las preguntas. Este no es tu lugar, dijo Graves, alzando la voz lo justo para que otros escucharan. Savannah no funciona así. Jacob sostuvo su mirada. Entonces hoy aprenderá algo nuevo. Un murmullo nervioso recorrió la multitud. El subastador cerró el trato con manos temblorosas. Los papeles cambiaron de dueño. El dinero pasó de mano en mano. La mujer ya no era mercancía. Era un problema. Jacob se acercó a la plataforma. No la tocó de inmediato. No la jaló. No la miró como propiedad. Cuando finalmente apoyó su mano en su brazo, lo hizo con firmeza. Como alguien que protege algo frágil. Ese gesto, pequeño y silencioso, fue lo que quebró algo dentro de Thornton Graves. No era rabia todavía. Era humillación. Y los hombres como Graves no olvidaban la humillación. La cultivaban. Afuera del mercado, Graves los alcanzó. Pagaste demasiado, dijo en voz baja. Esa mujer no vale ni la mitad. Jacob no soltó el brazo de ella. Entonces es una suerte que no la comprara por su valor. Graves dio un paso más cerca. Hoy hiciste un enemigo. Jacob no se movió. Lo sabía desde el principio. Se separaron sin más palabras.
Jacob condujo a la mujer hacia una carreta que esperaba al borde del camino. La ayudó a subir con cuidado, como si su estado importara. Tomó las riendas. Cuando Savannah comenzó a quedar atrás, ella habló por primera vez. ¿Por qué?, susurró. Jacob no respondió de inmediato. El bosque empezó a rodearlos, denso y silencioso. Porque, dijo finalmente, esos 19 centavos no eran un precio. Ella lo miró. ¿Entonces qué eran? Jacob apretó las riendas. Una sentencia de muerte. El silencio se volvió pesado. ¿Quién quería que muriera?, preguntó ella. Tu antiguo dueño. Elias Cartwright. El nombre la golpeó con fuerza. Cartwright no necesitaba ensuciarse las manos. Nunca lo hacía. Mataba con papeles, favores y hombres como Thornton Graves. Graves se encarga de las mujeres que nadie debe volver a ver, continuó Jacob. Especialmente las embarazadas. Ella llevó una mano a su vientre, instintivamente. ¿Qué hace con ellas? Jacob tardó en responder. Ese retraso fue suficiente. Nada bueno, dijo al fin. Ni para la madre, ni para el niño. La carreta avanzó más profundo en el bosque. Entonces no estoy a salvo, susurró ella. Jacob negó lentamente. No. Ahora eres más peligrosa que antes. Ella lo miró confundida. Porque estás viva, explicó. Y alguien pagó demasiado para que no lo estuvieras. Detrás de ellos, en Savannah, Thornton Graves ya estaba haciendo preguntas. Nombres. Rutas. Favores antiguos. Porque los hombres como él no aceptaban pérdidas. Las reclamaban. El camino fuera de Savannah se estrechó rápidamente. Las calles empedradas quedaron atrás y fueron reemplazadas por tierra húmeda y árboles densos. El sonido de la ciudad desapareció, pero no su peso. La carreta avanzaba lento, crujiendo con cada bache, como si el propio camino dudara en dejarlos pasar. La mujer, cuyo nombre casi nadie se había molestado en aprender, permanecía sentada en silencio. Sus muñecas aún ardían donde la cuerda había estado atada durante horas. No lloraba. No porque no sintiera miedo, sino porque había aprendido que el miedo visible siempre era castigado. Puedes hablar, dijo Jacob finalmente. No te pasará nada. Ella tragó saliva. ¿A dónde me lleva? A un lugar donde Thornton Graves no busca. Ella dudó un segundo antes de preguntar. ¿Él me esperaba? Jacob no respondió de inmediato. Sí, dijo al fin. Desde hace meses. El aire se volvió más frío. Elias Cartwright no te vendió para ganar dinero, continuó. Te vendió para desaparecerte. Ella cerró los ojos. No era una sorpresa. Solo una confirmación. Cartwright siempre había sido cuidadoso. Nunca levantaba la voz. Nunca dejaba marcas visibles. Rezaba los domingos. Donaba a la iglesia. Y cuando algo se volvía incómodo, simplemente dejaba de existir. Graves es su solución, dijo Jacob. Compra mujeres defectuosas. Embarazadas. Enfermas. Las que hacen preguntas. ¿Y qué hace con ellas? Susurró ella. Jacob apretó la mandíbula. Las esconde. Las separa. Las trabaja hasta que el cuerpo falla. Ella llevó una mano a su vientre. ¿Y los niños? Jacob no la miró. Nunca aparecen en ningún registro. El silencio que siguió fue absoluto. Ni pájaros. Ni viento. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó ella con voz rota. Jacob respiró hondo. Porque alguien habló. Sacó un papel doblado de su abrigo y se lo entregó. Una mujer mayor.
Cocina en la casa de Cartwright desde antes de que tú nacieras. Se llama Bessie. Los ojos de la mujer se abrieron. Bessie. La única que nunca miraba hacia otro lado. La única que había susurrado advertencias cuando nadie escuchaba. Ella escribió esto hace 3 meses, dijo Jacob. Sabía que Cartwright planeaba enviarte a Graves. Sabía que no sobrevivirías. Las manos de la mujer temblaban. Entonces, ¿usted me salvó? Jacob negó con lentitud. No. Ella lo miró confundida. Te retrasé, corrigió. Y eso es mucho más peligroso. La carreta se detuvo de golpe. Jacob bajó y rodeó hasta quedar frente a ella. Se agachó, quedando a su altura. Escúchame con atención, dijo. Graves no pierde propiedad. La recupera. Y ahora sabe que alguien interfirió. ¿Usted? Preguntó ella. No, respondió Jacob. A ti. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque tú eres la prueba de que algo no salió como estaba planeado, continuó. Mientras estés viva, alguien puede hablar. Alguien puede preguntar. Alguien puede investigar. Entonces soy un problema, dijo ella. Jacob sostuvo su mirada. Eres evidencia. Volvió a subir a la carreta y tomó las riendas. Y eso te convierte en el tipo de persona que los hombres poderosos no dejan vivir. La carreta avanzó otra vez, internándose en un bosque más oscuro, más cerrado. Muy lejos, en una plantación rodeada de silencio, Thornton Graves revisaba libros viejos. Nombres tachados. Fechas incompletas. Mujeres que nadie recordaba. Y ahora. Un nombre faltaba. El camino se volvió estrecho. Los árboles se cerraban sobre el sendero como si intentaran ocultarlo del mundo. La luz del sol apenas lograba atravesar las ramas, fragmentándose en sombras largas y deformes. El sonido de los cascos del caballo era lo único que rompía el silencio. Dinina no había vuelto a hablar. No porque no tuviera preguntas, sino porque empezaba a entender algo más aterrador. Las respuestas podían ser peores. Jacob condujo durante horas sin desviarse. Conocía el camino demasiado bien para alguien que decía ser solo un intermediario. No miraba atrás. No parecía dudar. Cada giro era preciso, calculado. ¿Cuánto falta? Preguntó ella finalmente, con la voz baja. Jacob tardó en responder. Lo suficiente para que, si Graves nos sigue, cometa un error. Eso no era una respuesta tranquilizadora. El carruaje se detuvo al borde de un claro. No había casas visibles. No había caminos marcados. Solo un edificio bajo, de madera oscura, parcialmente oculto entre árboles viejos. Parecía abandonado, pero no lo estaba. Dinina sintió algo extraño al bajar. El aire era más frío allí. Más pesado. ¿Qué es este lugar? Preguntó. Un punto ciego, respondió Jacob. Aquí no vienen patrullas. No hay registros. No hay iglesia cerca. Y, lo más importante, nadie hace preguntas. Eso la inquietó aún más. Dentro del edificio, había otras personas. No muchas. 3 mujeres. Todas sentadas en silencio. Todas con la misma expresión, cansancio mezclado con alerta. 2 de ellas también estaban embarazadas. Dinina comprendió al instante. Ellas también, susurró. Sí, dijo Jacob. Todas iban a desaparecer. Una mujer mayor se levantó lentamente. Tenía el rostro marcado por años de trabajo duro, pero sus ojos eran firmes. ¿Esta es la nueva? Preguntó.
Lo es, respondió Jacob. Y Graves perdió la subasta por ella. El ambiente cambió. Una tensión invisible recorrió la habitación. Los rostros se endurecieron. Entonces nos encontrarán, dijo otra mujer. Siempre lo hacen. Jacob no lo negó. Graves no busca recuperar dinero, dijo. Busca control. Y tú, miró a Dinina, le quitaste algo más que una propiedad. ¿Qué le quité? Preguntó ella. Jacob la observó con seriedad. Un secreto. Dinina sintió un escalofrío. Cartwright no solo quería deshacerse de ti, continuó. Quería borrar una conexión. Algo que llevas contigo, y no hablo solo del niño. Ella retrocedió un paso. No entiendo. Lo harás, respondió Jacob. Y cuando lo hagas, comprenderás por qué 19 centavos eran suficientes para sentenciarte, pero no para callarte. Esa noche, Dinina no durmió. Soñó con fuego. Con manos que no eran suyas. Con voces que hablaban al mismo tiempo. Y muy lejos de allí, en una plantación rodeada de pantanos, Thornton Graves observaba una lista incompleta de nombres. Uno estaba tachado. Dinina. Graves sonrió lentamente. Encuéntrenla, ordenó. Viva. Porque ahora, ella valía mucho más que dinero. El amanecer llegó sin luz. El cielo estaba cubierto por una neblina espesa, como si el mundo mismo dudara en revelar lo que estaba a punto de ocurrir. Dinina despertó con un dolor profundo en el vientre, distinto a cualquier otro que hubiera sentido antes. No era solo físico. Era, interno. Antiguo. Se llevó la mano al estómago. El bebé se movía. Pero no como antes. Era un movimiento lento, deliberado, casi consciente. No tengas miedo, dijo una voz femenina desde la otra esquina de la habitación. Dinina giró la cabeza. La mujer mayor estaba sentada cerca de la ventana. Se llamaba Margaret. Había llegado al refugio meses antes, mucho antes que las demás. Todas sentimos eso, continuó Margaret. Al principio creemos que es imaginación. Luego entendemos que no lo es. Dinina tragó saliva. ¿Entender qué? Margaret la miró fijamente. Que nuestros hijos no fueron deseados por casualidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Graves no compra mujeres, añadió. Compra posibilidades. Más tarde, Jacob reunió a todas en la sala principal. Sobre la mesa colocó documentos viejos, cartas, fragmentos de diarios. Papeles rescatados de iglesias, registros médicos incompletos, notas quemadas en los bordes. Esto, dijo, es lo que Graves ha intentado destruir durante años. Dinina se acercó. Reconoció símbolos extraños, dibujos anatómicos mal hechos, fechas repetidas. ¿Qué significa todo esto? Preguntó. Jacob respiró hondo. Cada una de ustedes fue seleccionada por una razón específica. No al azar. No por debilidad. Por compatibilidad. El silencio se volvió insoportable. ¿Compatibilidad con qué?, susurró una de las mujeres. Jacob dudó, pero habló. Con algo que no pertenece del todo a este mundo. Margaret cerró los ojos, como si esa frase confirmara algo que siempre había sabido. Hace años, continuó Jacob, Graves heredó documentos antiguos. Experimentos. Estudios que nunca debieron existir. Creía que podía replicar algo. ¿Algo como qué? Preguntó Dinina, con el corazón latiendo con fuerza. Jacob la miró directamente. Niños que nacen con recuerdos. Con reflejos imposibles. Con conexiones que no se explican. Dinina sintió náuseas. Eso es imposible.
La esclavitud también lo era, respondió Jacob. Y aún así existió. Uno de los papeles cayó al suelo. Dinina lo recogió. Era un registro médico. En la esquina, una anotación escrita a mano. El feto reacciona antes del estímulo. ¿Antes?, murmuró. Antes, repitió Jacob. Como si supiera lo que va a pasar. Dinina recordó algo. El día de la subasta. El momento exacto en que Jacob levantó la voz. El movimiento dentro de ella, justo antes. Él sabía, susurró. Antes que yo. Margaret se levantó con dificultad y se acercó a Dinina. Colocó su mano sobre su vientre. El mío también se movía así, dijo. Hace 20 años. Dinina la miró aterrada. ¿Qué pasó? Margaret retiró la mano lentamente. Graves se lo llevó. El silencio se quebró. Nunca volví a verlo, continuó. Pero semanas después, empecé a oírlo. En sueños. En pensamientos que no eran míos. Dinina retrocedió. Eso no es posible. Lo es, dijo Jacob. Y por eso Graves sigue cazando. En ese mismo instante, un disparo resonó a lo lejos. Todos se quedaron inmóviles. Luego otro. Y otro más cerca. Jacob se levantó de un salto. Nos encontraron. Dinina sintió otra patada. Más fuerte. Más urgente. Y por primera vez, una sensación clara cruzó su mente. No era miedo. Era advertencia. El primer grito no vino de afuera. Vino de Dinina. El dolor la atravesó como un relámpago, dejándola sin aire. Cayó de rodillas mientras el suelo de madera crujía bajo su peso. No era el tipo de dolor que anuncian los nacimientos normales. Era violento. Prematuro. Como si algo dentro de ella hubiera decidido que ya no podía esperar. No, todavía no, susurró Margaret, acercándose con dificultad. Jacob ya estaba cerrando las ventanas, apagando lámparas, moviéndose con una urgencia silenciosa. No tenemos opción, dijo. Si Graves está aquí, el niño no puede nacer en este lugar. Otro disparo. Más cerca. El sonido no provocó llanto. Provocó reacción. Dinina sintió como el bebé se movía con fuerza, como respondiendo al ruido. No era reflejo. Era, atención. Él sabe, jadeó. Sabe que vienen. Margaret la miró con los ojos llenos de algo peor que miedo. Siempre saben. Jacob volvió hacia ellas con una bolsa en la mano. Hay un pasaje bajo el establo, dijo. No está terminado, pero conduce al río. Un golpe seco sacudió la puerta principal. Abraham. Rugió una voz masculina desde afuera. Thornton Graves. Dinina reconoció la vibración antes que el sonido. Algo dentro de ella se tensó, como si el nombre mismo fuera una amenaza física. Es tarde, susurró Margaret. Él ya lo siente. El segundo golpe rompió la cerradura. Jacob tomó a Dinina del brazo, pero antes de que pudieran moverse, el dolor explotó de nuevo. Ella gritó. Y esta vez, algo respondió. No fue una voz. Fue una presión. Una ola invisible atravesó la habitación, haciendo vibrar las ventanas. Los objetos pequeños cayeron al suelo. Las lámparas se apagaron de golpe. Afuera, los hombres gritaron. ¿Qué demonios fue eso? Se oyó decir a alguien. Jacob se quedó inmóvil. Eso, no fui yo. Dinina respiraba con dificultad. Sentía calor. Demasiado calor. Jacob, dijo con voz quebrada. Él no quiere huir. Otro golpe.
La puerta cedió. Graves apareció en el umbral, rodeado de hombres armados. Su rostro no mostraba sorpresa. Mostraba alivio. Ahí estás, dijo. Te sentí desde el camino. Dinina intentó levantarse, pero Margaret la sostuvo. No mires sus ojos, susurró. Nunca los mires. Graves avanzó un paso. Este niño no te pertenece, dijo con calma. Nunca lo hizo. Dinina sintió una contracción brutal. Gritó. Su cuerpo tembló. Y entonces sucedió algo imposible. El llanto no vino de ella. Vino de todas partes. Un sonido agudo, reverberante, como si el aire mismo estuviera llorando. Los hombres de Graves se llevaron las manos a la cabeza, cayendo de rodillas. «Deténganlo», gritó uno. Pero no había nada que detener. Las paredes crujieron. El suelo se agrietó. La madera se dobló hacia adentro, como empujada desde otro plano. Graves cayó de rodillas. Por primera vez, su rostro mostró miedo. No, susurró. Aún no. No estaba listo. Dinina sintió el mundo desvanecerse. Antes de perder el conocimiento, una certeza se formó clara en su mente. El niño no estaba naciendo para ser escondido. Estaba naciendo para ser encontrado. Cuando Dinina abrió los ojos, todo estaba en silencio. El refugio estaba destruido. Jacob y Margaret estaban vivos, pero heridos. ¿Y el bebé? El bebé estaba despierto. No lloraba. Miraba. Nadie habló durante varios minutos. El silencio no era alivio. Era contención. Como si el mundo entero estuviera aguantando la respiración. El refugio había quedado irreconocible. Las paredes abiertas, el suelo resquebrajado, el aire cargado de polvo y un olor metálico difícil de identificar. Afuera, los hombres de Graves yacían inconscientes o habían huido hacia el bosque, dejando armas, linternas y botas abandonadas, como si algo invisible los hubiera expulsado. Dinina sostenía al niño contra su pecho. No lloraba. No dormía. No se movía como un recién nacido. Sus ojos estaban abiertos. Y enfocados. No es posible, susurró Jacob, con la voz rota. Margaret se acercó despacio, apoyándose en la pared. Había visto muchos nacimientos. Demasiados. Pero nunca algo como aquello. ¿Cuánto tiempo lleva despierto? Preguntó. Desde que abrí los ojos, respondió Dinina. Desde que yo abrí los ojos. El bebé giró lentamente la cabeza. Miró a Jacob. Jacob dio un paso atrás sin darse cuenta. Me está mirando a mí, dijo. No, corrigió Margaret con gravedad. Te está reconociendo. El niño levantó una mano pequeña, todavía manchada de sangre. Sus dedos se cerraron en el aire, y Jacob sintió un dolor agudo en la sien. No físico. Mental. Como si alguien hubiera abierto un recuerdo que no quería volver a ver. Cayó de rodillas. No lo toques. Gritó Dinina. El bebé retiró la mano. El dolor desapareció. Jacob respiraba agitadamente. Sabe cosas, dijo. Cosas que nadie le dijo. Margaret cerró los ojos. Porque no las aprendió después de nacer. Dinina la miró. ¿Qué quieres decir? Margaret dudó. Luego habló. Hay historias antiguas. No están en libros. No están en iglesias. Se transmiten en susurros, entre mujeres que han visto demasiado. Se acercó más. Niños que escuchan antes de respirar. Niños que sienten antes de tocar. Niños que nacen, despiertos. El bebé volvió la cabeza hacia ella.
Margaret se estremeció. Y hay un nombre para ellos, susurró. Un nombre que no se dice en voz alta. Dímelo, exigió Dinina. No, respondió Margaret. Porque cuando se pronuncia, ellos escuchan. Un ruido lejano cruzó el bosque. Un cuerno. Graves. Jacob se puso de pie con dificultad. No se fue, dijo. Solo retrocedió. Porque ahora sabe, respondió Margaret. Ya no tiene dudas. Dinina apretó al niño contra su pecho. ¿Sabe qué? Margaret la miró directo a los ojos. Que el niño sobrevivió. El bebé abrió la boca. Dinina pensó que iba a llorar. Pero no lo hizo. De su garganta salió un sonido bajo, vibrante, imposible de imitar. El aire volvió a temblar, pero esta vez de forma controlada. Precisa. Lejana, una rama se partió. Luego otra. Pasos. Nos van a encontrar, dijo Jacob. Aunque crucemos el río. Margaret negó lentamente. No a él. ¿Por qué no? Ella miró al niño. Porque no lo están buscando a él. Dinina sintió un frío recorrerle la espalda. Entonces, ¿a quién? Margaret tardó en responder. A lo que va a convertirse. El bebé cerró los ojos por primera vez. El bosque quedó en silencio absoluto. Y muy lejos, Thornton Graves gritó de rabia. Porque ahora sabía la verdad. La iglesia lo supo antes que nadie. No porque entendiera lo que estaba ocurriendo, sino porque llevaba siglos temiéndolo. Mucho antes de que Dinina naciera. Mucho antes de que Savannah tuviera nombre. Mucho antes incluso de que las plantaciones existieran. Margaret caminaba despacio por el pasillo subterráneo que se abría bajo el refugio. Jacob sostenía una lámpara de aceite. La luz temblorosa revelaba símbolos tallados en la piedra, círculos incompletos, figuras humanas sin rostro, marcas que parecían hechas con uñas en lugar de herramientas. Este lugar no es solo un refugio, dijo Margaret. Es una tumba, y una advertencia. Dinina lo seguía con el niño envuelto en una manta. Dormía ahora. Pero incluso dormido, su presencia alteraba el aire. Las llamas de la lámpara se inclinaban hacia él, como si algo invisible las atrajera. Aquí, continuó Margaret, se escondieron historias que nunca debieron sobrevivir. Jacob se detuvo frente a una pared cubierta de inscripciones antiguas. ¿Qué idioma es este? No lo es, respondió Margaret. Son fragmentos. Copias de copias. Lo suficiente para recordar, no lo suficiente para entender. Se volvió hacia Dinina. En los registros prohibidos se les llamaba los que nacieron antes del tiempo. Dinina sintió un nudo en el estómago. ¿Antes de qué? Antes de la separación, dijo Margaret. Antes de que el mundo decidiera que era humano, y que no. Jacob frunció el ceño. ¿Estás diciendo qué? Que hubo niños, interrumpió Margaret, que no llegaron al mundo vacíos. No aprendieron con los años. No despertaron poco a poco. Ya venían, completos. El silencio se volvió denso. No eran demonios, continuó. Tampoco ángeles. Eran errores. O advertencias. Nadie lo sabía con certeza. Dinina apretó los labios. ¿Y qué les pasó? Margaret bajó la mirada. Los escondieron. Los estudiaron. Y cuando no pudieron controlarlos, los borraron. Jacob recordó los rumores. Monasterios cerrados. Partos secretos. Registros quemados. La iglesia los llamó blasfemia, dijo. La ciencia los habría llamado fenómeno. Y los poderosos, añadió Margaret,
Los llamaron amenaza. Dinina miró al niño. ¿Cuántos hubo? Pocos, respondió Margaret. Muy pocos. Y cada uno fue diferente. Algunos podían ver recuerdos. Otros provocar incendios. Otros hacer que la gente obedeciera sin saber por qué. Jacob sintió un escalofrío. ¿Y el mío? Preguntó Dinina en voz baja. ¿Qué es? Margaret no respondió de inmediato. El niño se movió. Abrió los ojos. Y señaló la pared. Justo donde la piedra estaba rota. Jacob se acercó con la lámpara. Detrás del muro había un compartimiento oculto. Dentro, restos de pergaminos, cenizas y un símbolo repetido una y otra vez. Ese símbolo, susurró Margaret. Solo aparecía cuando uno de ellos nacía. Dinina sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué significa? Que no vienen solos. Un golpe seco resonó arriba. Luego otro. Graves. Ya están aquí, dijo Jacob. Margaret cerró el compartimiento con manos temblorosas. Entonces escuchen bien, dijo con urgencia. Los que nacen así no pueden esconderse para siempre. El mundo lo siente. Los atrae. Y quienes conocen las historias, siempre los buscan. Dinina abrazó al niño. No lo entregaré. Lo sé, dijo Margaret. Por eso debes entender esto. Se inclinó hacia ella. Tu hijo no es el final de la historia. Es el comienzo de algo que ya ocurrió antes. Y que terminó en fuego. Arriba, una voz retumbó entre los árboles. Entréguenlo. Gritó Thornton Graves. Y dejaré vivos a los demás. El niño cerró el puño. La lámpara se apagó. Y en la oscuridad, algo despertó. El fuego volvió antes que la memoria. Siempre lo hacía. Mucho antes de que Graves gritara órdenes afuera del refugio, Margaret ya sabía lo que venía. No por intuición. Por historia. Por repetición. Ya ocurrió antes, susurró, mientras guiaba a Dinina y a Jacob por el túnel más estrecho. Exactamente así. El suelo vibraba con pasos arriba. Perros. Hombres armados. La cacería había comenzado. ¿Cuándo? Preguntó Jacob. Margaret tragó saliva. 1811. Condado de Edgefield. Carolina del Sur. Dinina sintió que el aire se volvía pesado. Una mujer, continuó Margaret. Esclava. Vendida 3 veces. Embarazada 2 veces. El segundo niño nació durante un incendio. Jacob se detuvo. ¿Sobrevivió? El niño sí, respondió Margaret. La madre no. El túnel desembocaba en una cámara circular. En el centro, marcas negras en la piedra, como si algo hubiera ardido allí una y otra vez. Ese niño, dijo Margaret, hacía lo mismo que el tuyo. Dinina apretó al bebé contra su pecho. ¿Qué hacía? Miraba a la gente, y ellos se quebraban. Silencio. No con palabras, añadió. Con recuerdos. Los obligaba a sentir lo que habían hecho. Sin escapatoria. Jacob sintió náuseas. ¿Y qué pasó con él? Margaret cerró los ojos. Un pastor lo llamó el espejo de Dios. Un médico lo llamó una aberración. Un terrateniente lo llamó una amenaza. ¿Graves? Preguntó Jacob. No, dijo Margaret. Pero alguien como él. Dinina apenas podía respirar. ¿Lo mataron? No pudieron, respondió Margaret. Lo intentaron. Agua. Hambre. Golpes. Fuego. La lámpara tembló.
El fuego no lo tocaba. Un estruendo arriba. Algo pesado cayó. Entonces hicieron lo único que siempre funciona, continuó. Lo separaron. ¿De quién? Susurró Dinina. Margaret la miró. De su madre. De su nombre. De su historia. El niño fue llevado lejos. Criado en silencio. Registrado como muerto. ¿Y cuando creció? Margaret dudó. Cuando creció, se convirtió en algo peor que un mito. Jacob frunció el ceño. ¿Qué? En un hombre invisible. Los pasos arriba se detuvieron. Una voz se filtró por las grietas. ¡Salgan! Gritó Graves. Sé que está ahí abajo. Dinina temblaba. ¿Ese niño sigue vivo? Preguntó. Margaret asintió lentamente. Y no olvidó. Jacob sintió que todo encajaba de golpe. ¿Por eso Graves sabe? Preguntó. ¿Por eso los busca? Sí, dijo Margaret. Porque alguien le contó la historia correcta, la que nunca fue escrita. Dinina miró a su hijo. Sus ojos estaban abiertos ahora. Tranquilos. Demasiado tranquilos. ¿Él lo encontrará? Preguntó. Margaret respondió sin dudar. No. ¿Por qué? Porque esta vez, la madre sobrevivió. Un disparo resonó arriba. El techo dejó caer polvo. Jacob tomó su arma. Tenemos que movernos. Ahora. Pero antes de avanzar, el niño hizo algo imposible. Giró la cabeza. Miró directamente hacia arriba. Y sonrió. En la superficie, Thornton Graves gritó de dolor. Los hombres retrocedieron. ¿Qué es eso? Se oyó decir a alguien. Margaret susurró. Demasiado tarde. Dinina sintió el calor subir por su piel. No quemaba. Reconfortaba. No es un monstruo, dijo, con una certeza nueva. Es memoria. El fuego comenzó a extenderse hacia afuera. No para destruir. Para revelar. El fuego no subió. Se expandió. No como llamas salvajes, sino como una respiración antigua, profunda, consciente. Las paredes del túnel comenzaron a iluminarse con símbolos que nadie había grabado jamás, y sin embargo, siempre habían estado allí. Dinina no sentía miedo. Por primera vez desde que tenía memoria, sentía verdad. Arriba, Thornton Graves gritaba órdenes que ya no obedecían. Los hombres retrocedían, no por el calor, sino por lo que veían dentro de sí mismos. Uno cayó de rodillas. No, sollozó, yo no quise. Las imágenes los atravesaban. No eran visiones nuevas. Eran recuerdos. Las manos que habían golpeado. Las voces que habían ordenado. Los cuerpos que habían desaparecido. El niño en brazos de Dinina no lloraba. Observaba. Y cada hombre que lo miraba directamente, se quebraba. Esto es lo que temían, susurró Margaret. No el fuego. La memoria. Jacob entendió entonces quién era realmente el hombre invisible. Él no se escondió, dijo. Fue borrado. Margaret asintió. Creció sin nombre, sin pasado. Pero aprendió a observar. A escuchar. A moverse entre sistemas que creen controlar la verdad. ¿Está aquí? Preguntó Dinina. Margaret miró al niño. Siempre lo estuvo. Un estruendo final sacudió la entrada del túnel. Thornton Graves apareció, cubierto de hollín, los ojos desorbitados. Esto se acaba ahora. Rugió. Ese niño no es humano.
El bebé levantó la mirada. Graves dio un paso atrás. Yo no hice nada, mintió. Solo seguía órdenes. Entonces ocurrió. Graves vio. No el fuego. No el túnel. No al niño. Vio a cada mujer que había comprado. Cada nombre que había borrado. Cada cuerpo que había enterrado sin marca. Cayó al suelo, gritando. Sáquenlo de mi cabeza. Pero no había escapatoria. Porque la memoria no necesita permiso. Jacob levantó su arma, y la bajó. No, dijo. Esto no termina con sangre. El fuego se extinguió lentamente. Los hombres que sobrevivieron huyeron sin mirar atrás. Thornton Graves quedó solo. Vivo. Y condenado a recordar. Horas después, cuando el amanecer tocó el bosque, el refugio estaba en silencio. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Dinina. Margaret se acercó, tocó la frente del niño. Vivirá, dijo. Pero no aquí. Jacob asintió. Hay lugares donde los nombres no importan. Donde los registros no mandan. Dinina miró a su hijo. ¿Y si lo buscan? Margaret sonrió con tristeza. Siempre buscarán. Jacob se volvió hacia Dinina. La pregunta real es otra. ¿Cuál? ¿Qué harás cuando el mundo intente volver a olvidar? Dinina no dudó. Recordarle. El niño cerró los ojos. Por primera vez, durmió. Epílogo. Años después, los archivos dirían que Thornton Graves murió loco. Que hablaba solo. Que veía fuego donde no lo había. Los registros no mencionarían al niño. Ni a la mujer comprada por 19 centavos. Pero en ciertos lugares. Cuando alguien miente sobre el pasado. Cuando una injusticia intenta ser enterrada. Cuando el silencio parece demasiado conveniente. Dicen que algo observa. Y recuerda. Porque algunas historias no fueron hechas para terminar. Fueron hechas para vigilar.